Muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentre bien, bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre fundamentos de la soldadura. Esta exposición fue realizada por Giovanni Álvarez, Cristian Palencia y mi persona, Reinaldo Amaya. Disfrutad del vídeo. Hola, como bien nuestro compañero nos acaba de presentar, en esta ocasión le traemos el tema de soldadura. En mi caso voy a hablarle sobre la definición, algunos aspectos básicos, la importancia de la soldadura y las partes de las máquinas de soldar. Ok, ¿qué es soldadura? La soldadura es un proceso de unión o de fijación de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más piezas mediante la aplicación conveniente de calor u presión. Estos materiales generalmente son metales o termoplásticos y el proceso mediante el cual ellos se unen es por la fusión o por la coalescencia. Ahora, muy bien, ¿qué es coalescencia? La coalescencia es el fenómeno en el cual dos o más elementos o más sustancias se unen para formar un cuerpo. Voy a colocarles un ejemplo. Por ejemplo, unimos aceite con agua, que son dos sustancias químicamente distintas y las cuales no se unen, ¿verdad? Ok, a esa mezcla la agitamos vigorosamente y la dejamos un tiempo en reposo. Al cabo del tiempo de reposo, la molécula de agua va a unirse a su similar, a la molécula de agua. La gota de agua busca la gota de agua, la gota de aceite busca la gota de aceite. Y estas dos sustancias al tiempo, ellas se separan, formando dos capas físicamente visibles, claramente visibles, ¿verdad? Bueno, algo similar sucede con la soldadura. La soldadura, a través del calor que se le aplica a la pieza a la cual se le está ejecutando la soldadura, esta se funde, o sea, se logra una coalescencia, se derrite, se funde, ese charco de líquido, ese líquido, mejor dicho, se une con el material de aporte. Y aquí es donde hay algo importante. El material de aporte tiene que ser de naturaleza química igual al metal que estamos soldando. Por ejemplo, se utiliza un material de aporte en una pieza de aluminio distinto a una pieza de acero al carbono. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento que se funden y se hace la coalescencia y cuando la pieza se enfría, ¿verdad? Eso se endurece y ese material ahí fundido, derretido, se une y le da esa consistencia, pues esa fijación a la pieza como tal. Importancia comercial y tecnológica de la soldadura. La soldadura proporciona una unión permanente de las piezas soldadas, en las cuales se convierten en una sola entidad, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que la unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales si se usa un metal de relleno o de aporte que tenga propiedades de resistencia superiores a las de los materiales originales y si se emplean las técnicas de soldadura adecuadas. Otro punto, tenemos que por lo general la soldadura es la forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costos de fabricación. Por supuesto, no vamos a comprar de nuevo la pieza nueva como tal, sino que la vamos a reparar, ¿verdad? Y por lo tanto el costo de materiales y de fabricación como tal de soldadura es más económico. Y como cuarto punto, la soldadura puede hacerse en el campo o área específica donde se requiera. O sea que podría ser que es portátil, o sea, la podemos llevar a un sitio determinado.
Principios básicos de la soldadura. Como ya hemos mencionado anteriormente, dijimos que es un proceso de unión de metales, que mediante calor y o presión se funde parte de dichas piezas o se añade un material de aporte. Se juntan y al enfriarse se produce la unión de ellas. Aunque el proceso general es el explicado anteriormente, existen distintos tipos de soldadura, dependiendo del resultado que se quiera obtener. A continuación, detallamos algunos de estos tipos de soldadura y sus características. Tipos de soldadura. Existen varios tipos de soldadura, más de las que podemos encontrar en esta diapositiva, pero vamos a centrarnos principalmente en las que son soldadura blanda, la fuerte, oxiacetilénica y por resistencia o arco eléctrico. Hablemos un poco de los factores que afectan la calidad de la soldadura. Antes de soldar es fundamental asegurarse de que las piezas estén limpias, que libres de óxido, y grasas y otros agentes contaminantes. También hay que tener en cuenta el tipo de metal o aleación que se está soldando. Aparte, la técnica a utilizar por el soldador también influye en el resultado final, sin mencionar las condiciones ambientales en las que estemos trabajando. Factores como la humedad, la presión atmosférica y la temperatura ambiente puede afectar la calidad final de la soldadura. Un tema de soldadura no puede estar completo sin los tipos de uniones en la soldadura. Existen varios de ellos, como lo son la junta a tope, junta de solape, junta de borde, junta en T y junta de esquina, que los veremos más adelante. El primer tipo de junta es la junta a tope, la cual se forma cuando dos piezas de trabajo se colocan en el mismo plano y al lado de cada pieza de trabajo se une mediante la soldadura. Este es el tipo de junta de soldadura más común, que se utiliza en la fabricación de tuberías y estructuras. Las juntas tope son fáciles de preparar para soldar, y existen varios tipos de juntadura de tope, que cada una tiene sus diferentes propósitos. Durante el proceso de la soldadura, el área de la superficie metálica que se funde se denomina superficie de contacto. Antes de soldar, se da la forma a la superficie de contacto para mejorar la resistencia de la soldadura. Este proceso se conoce como preparación de bordes. Ambos lados de la junta a tope pueden tener la misma preparación de bordes o cada lado se puede preparar de manera diferente. Algunos de los defectos comunes que se producen en las soldaduras a tope son la porosidad, quemaduras, penetración incompleta y agrietamiento. Sin embargo, estos defectos pueden evitarse modificando las variables de la soldadura. Junta de solape. En una junta de solape, la superficie de las dos piezas de trabajo se superponen. La soldadura se forma en la intersección de las superficies. El grosor de la pieza de trabajo determina el área de superposición. Cuanto más gruesa sea la pieza de trabajo, más superposición se requiere. Las juntas de solape tienen buenas propiedades mecánicas. Al soldar una junta de solape es importante asegurarse de que no haya espacios de separación entre las dos piezas de trabajo. Para soldar materiales más delgados como chapas de metal, considere reducir el amperaje y aumentar la velocidad de desplazamiento para evitar cualquier distorsión y perforación por quemadura. Puede haber ocasiones en las que usted deba elegir entre una junta de solape y una junta a tope. Las juntas de solape garantizan una mayor resistencia en áreas sometidas a grandes tensiones. Sin embargo, las juntas de solape no dejan como resultado un contorno a ras, lo que hace que destaquen más que las juntaduras de tope. Hablemos un poco ahora de las juntas de borde. En las juntas de borde, el ajuste de las piezas de trabajo deja los bordes casi paralelos o completamente paralelos entre sí. Este tipo de juntas se utilizan cuando las piezas de trabajo no están sometidas a tensiones. Hay varios tipos de junta de bordes según cómo se preparan los bordes para la soldadura. Algunas de estas aplicaciones de las juntas de borde son las siguientes: la ranura en J, en U, en V, en biselada, ranura de esquina y ranura cuadrada.
Hablemos un poco de la junta en T. Una junta en T se forma cuando dos piezas de trabajo se unen con un ángulo de 90 grados. Este tipo de junta, el borde de una pieza de trabajo se suelda al centro de la superficie plana de la otra pieza de trabajo para formar una T. Una tubería o tubo soldado o una placa base también pueden formar una T. Este tipo de junta tiene una alta resistencia mecánica, especialmente cuando se suelda por ambos lados. La junta en T se utiliza en muchos procesos de fabricación, como los tubos, aceros estructurales y equipos. Por último, hablemos un poco sobre la junta de esquinas. Se forma una junta de esquina cuando se sueldan dos piezas de trabajo en 90 grados para formar una L. Este tipo de junta es fácil de montar y requiere poca preparación de los bordes o ninguna. Hay dos tipos de junta de esquina abierta y junta de esquina cerrada. En una junta de esquina cerrada, el borde de una pieza de trabajo se encuentra nivelado con el borde de la otra pieza de trabajo. En una junta de esquina abierta, los dos bordes de la pieza de trabajo se unen por las esquinas. Hay una apertura donde se puede ver el grosor de cada pieza de trabajo. Las juntas de esquina se utilizan principalmente en proyectos que requieren un marco cuadrado. Para crear una junta de esquina, asegúrese de ajustar correctamente las dos piezas de trabajo. Según cómo se prepare la junta, existen posibilidades de distorsión posterior a la soldadura. Para evitar cualquier distorsión, coloque un dispositivo de fijación que mantenga la pieza de trabajo en su lugar. Hablemos ahora de los procesos de soldadura. Estos procesos van a depender principalmente de las siguientes condiciones: el tipo de material a soldar, ya sea acero al carbón, acero inoxidable, aluminio, entre otros. También la carga de trabajo requerida, el tiempo que va a ser utilizado este equipo de forma continua. También la alimentación, ya sea eléctrica, que le va a ser suministrada. Y el espesor del material, que puede ser desde calibres muy delgados hasta muy gruesos. Esto va a depender de la aplicación en la que se vaya a realizar. Aquí hemos recopilado las más importantes. Presten mucha atención. Soldadura por arco eléctrico. Se conoce como arco eléctrico o voltaico a un salto de gran flujo de electrones a través de un ámbito gaseoso o vacío. Por ejemplo, el relámpago que podemos ver en un día de tormenta es un ejemplo de un arco eléctrico que se produce en la naturaleza. Este fenómeno emite grandes cantidades de luz y cuando se produce en un entorno gaseoso se produce su característico estruendo audible. Este arco es capaz de calentar el metal a una temperatura aproximada de 3500 grados Celsius, calor suficiente para fundir las piezas y dar lugar al proceso de soldadura. Sabemos que el arco eléctrico se encuentra en la naturaleza al caer un rayo. Es un flujo de electrones, es decir, de electricidad. El ser humano tomó este principio y desarrolló la tecnología para reproducirlo. Así es como nace el proceso de soldadura por arco eléctrico. Equipos y materiales utilizados en la soldadura eléctrica. Como pueden observar en la diapositiva, existen varios equipos que el soldador debe utilizar para protegerse a sí mismo a la hora de soldar, como la careta o máscara o casco de soldar. También están los guantes, el delantal y el calzado de seguridad. Por otro lado tenemos al portaelectrodo, la pinza de masa y la máquina de soldar. Uno que va conectado al electrodo y la pinza de masa que va conectada al material base. Y la máquina de soldar que nos aporta el amperaje que necesitamos para realizar la soldadura. Existen varios tipos de soldadura por arco. Los del tipo electrodo consumible y los del tipo electrodo no consumible, también llamados fusible y no fusible. Los electrodos no consumibles son los electrodos de tungsteno, y entre ellos se encuentra la soldadura TIG y soldadura por plasma. Por otro lado tenemos los electrodos consumibles o de hilo. Entre esta categoría se encuentran la soldadura por arco metálico protegido, soldadura MAG, soldadura MIG, soldadura por arco
electrogás. Buenas, y continuando con el tema de soldadura, les hablaré sobre la soldadura TIG. La soldadura TIG es un proceso autógeno en el que el calor se produce por un arco que choca entre la pieza de trabajo y un electrodo infusible, es decir, un electrodo que no se consume. Dicho electrodo está hecho de tungsteno o aleaciones de tungsteno. Estos materiales tienen temperaturas de fusión muy altas con excelentes propiedades de emisión termoiónica que facilitan el funcionamiento del arco eléctrico. Los componentes de la soldadura TIG. Esto está conformado por las siguientes herramientas: un tanque de gas, un electrodo de tungsteno, amoladora o afiladora, varillas de relleno, careta o casco, pedal o soplete con gatillo y guantes y equipo de protección personal. Soldadura MIG. Este tipo de proceso de soldadura utiliza un alambre sólido continuo que sirve como electrodo y material de aporte para producir la soldadura. Se usa una pistola o spud gun en el caso de aplicaciones para alimentar tanto el electrodo como el gas de protección en el arco de la soldadura. En la soldadura MIG se compone por una fuente de alimentación de soldadura, una unidad de alimentación de alambre, soplete de soldadura y cilindro de gas. Hablemos ahora de la soldadura oxiacetilénica. Esta es un proceso de soldadura por fusión que utiliza el calor producido por una llama, la cual se obtiene debido a la combustión del gas acetileno con el oxígeno, con el objetivo de fundir un metal. Mencionado lo anterior, pasemos ahora a hablar del equipo para soldadura y corte oxigas. Como podemos observar en pantalla, disponemos de cilindros, tanto de presión de acetileno como de oxígeno. El acetileno se guarda en estos cilindros de botella de acero o presión. Se trata de un gas altamente inestable, por lo que requiere cuidados especiales para su almacenamiento. El interior de la botella de acetileno deberá ser preparada con una masa porosa de arena, carbón vegetal, amianto, cemento y todo embebido en acetona para evitar la explosión del acetileno. La presión de suministro o de llenado de las botellas es de 15 kilogramos sobre centímetros cuadrados. También podemos mencionar los cilindros de presión de oxígeno. Estos, al ser intensamente oxidantes, deberán evitarse todo contacto con sustancias fácilmente combustibles, ya que podrían provocar su combustión. Todos los accesorios y elementos que pueden entrar en contacto con el oxígeno deberán ser exentos de grasa, aceites y lubricantes. También, como pueden observar, se encuentran las mangueras. Estos son elementos que sirven de nexo de unión entre los manorreductores y el soplete. Su presión de trabajo está limitada, por lo que se deberá actuar sobre el manorreductor para controlar en todo momento la presión de salida de los gases. Hablemos ahora de los manorreductores. Su misión es la de disminuir la presión que los gases tienen en el interior de las botellas y mantenerlas estables en su salida a través de las mangueras. La mayoría de los reguladores son de 2 graduaciones y tienen 2 medidores, uno para indicar la presión del cilindro y otro para indicar la presión que entra en la manguera. Otro dispositivo sumamente importante son las válvulas de seguridad. Se trata de un dispositivo de seguridad conectado al cilindro de acetileno, que sirve para evitar el retroceso de la llama al interior del cilindro, debido a un mal uso o por cualquier otro tipo de accidente, por ejemplo, la explosión de una manguera. Otro mecanismo es el sistema de antirretroceso. Como su nombre lo indica, son 2 válvulas de seguridad colocadas entre mangueras y sopletes,
que permiten el paso del gas en un sentido y no en el otro. Hablemos ahora de la última parte de este equipo de soldadura, el soplete. El soplete estándar puede ser del tipo combinado, es decir, que puede ser utilizado para soldar o cortar. Se emplean diferentes tipos y tamaños de boquilla junto con el soplete para aplicaciones específicas de soldadura y corte. El equipo normal tiene 3 o más boquillas. Una boquilla demasiado pequeña retardará excesivamente en algunos casos y hará imposible la fusión del metal base. Por el contrario, una boquilla demasiado grande puede llegar a la quemadura del metal base. Los fabricantes recomiendan cierto tipo de boquillas para cada tipo de metales y espesores de piezas a unir. Para el encendido, primero se debe dar salida al gas combustible. Posteriormente, mediante una chispa, se trata de encender el soplete y luego, actuando sobre el regulador de oxígeno situado en el mango del soplete, se regula la llama hasta conseguir la óptima. Aproximadamente se produce para volúmenes iguales de oxígeno y acetileno. Pasemos ahora a hablar sobre la llama oxiacetilénica. Es el tipo de llama que se origina en la punta de la boquilla por combustión de un volumen de oxígeno con un volumen de acetileno. Hablemos un poco sobre las peculiaridades de la llama. La llama se produce por la combustión del acetileno y el oxígeno. En esta se observan 2 zonas bien diferenciadas. El dardo en la forma de tronco de cono de color blanco deslumbrante, que se produce en la combustión del oxígeno y el acetileno, y el penacho, que es donde se produce la combustión con el oxígeno del aire de los productos no quemados. En función de la proporción de oxígeno y acetileno, se distinguen 4 tipos de llamas. La llama de acetileno puro, inservible para soldar. Esta llama combustiona con el oxígeno del aire. La llama carburante o reductora es una llama larga, adecuada para aluminio y fundiciones. Tiene mayor proporción de acetileno. Se obtiene abriendo poco a poco la llave del oxígeno. La llama neutra se hará coincidir el dardo de la llama carburante con otro más pequeño situado en la boquilla del soplete. Tiene la misma proporción de acetileno y de oxígeno. Se utiliza para acero al carbono. Y por último, la llama oxidante. Proporción de oxígeno mayor que el acetileno. Llama más ruidosa y dardo de tono más azulado y penacho más corto. Ya casi llegados al final del video, vamos a hablar ahora sobre la soldadura fuerte y la soldadura blanda. Por soldadura fuerte y blanda se entiende un conjunto de procedimientos de soldeo que se caracterizan porque las piezas del material base no se funden y su unión se realiza gracias al empleo de un material de aportación que tiene su punto de fusión inferior al del metal base y que, una vez fundido, rellena por capilaridad los huecos entre las partes del metal base que se desean unir. Para que el proceso pueda ser considerado como soldadura fuerte, en inglés bracing, el material de aporte debe fundir a una temperatura superior a 450 grados Celsius. El proceso de soldadura fuerte es un método versátil que proporciona además una gran resistencia a la unión. De hecho, si se usa el material de aporte adecuado, proporciona a la unión con características resistentes incluso superiores a las del material base. Existen multitud de variantes a la hora de ejecutar un proceso de bracing o soldadura fuerte, entre las que pueden destacar la soldadura fuerte con uso de gas combustible y la soldadura fuerte por inducción. Por último, a continuación se expone una tabla resumen con los materiales de aporte empleados más usados con la soldadura fuerte. Podemos ver al aluminio, al cobre zinc, al cobre fósforo,
al oro-plata, aleaciones de níquel, aleaciones de plata, como también sus temperaturas de fusión y sus principales aplicaciones. Por último, la soldadura blanda. Para que el proceso pueda ser considerado como una soldadura blanda, en inglés soldering, el material de aporte debe fundir a una temperatura inferior a 450 grados Celsius, además de estar por debajo también del punto de fusión del metal base. La soldadura blanda emplea menor aporte de energía que la fuerte, siendo similares los métodos de calentamiento de las piezas, aunque en la soldadura blanda también puede llevarse a cabo mediante un soldador eléctrico, también llamado soldador de estaño. Este es un procedimiento muy popularmente utilizado para unir componentes electrónicos y en general debe emplearse solo para aquellas uniones que no vayan a estar sometidas a esfuerzos y a temperaturas elevadas. Por último, el material de aportación utilizado en la soldadura blanda varía en función del material de las piezas a unir, siendo las aleaciones que más se utilizan son las de estaño y plomo, estaño plata y estaño zinc. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, te ha servido, deja tu like, un comentario y suscríbete para más videos así.